La batalla entre Aeliana y Eric había dejado una cicatriz en el mundo, una herida abierta que aún sangraba bajo el cielo encapotado. El paisaje, antes vibrante y lleno de vida, ahora yacía bajo un manto de cenizas y hojas muertas, arrastradas por un viento que parecía portar el lamento de la tierra. El silencio era absoluto, un vacío en el que la naturaleza había decidido guardar sus secretos, temerosa de la magia desatada. Desde lo alto, la devastación se extendía como una sombra interminable, y el resplandor rojizo que se filtraba entre las nubes no era más que el testimonio de la ira de los elementos y del poder de quienes habían luchado. En el centro del caos, yacía Aeliana. Su cuerpo, marcado por cicatrices recientes, era el reflejo de una guerra que iba más allá de lo físico. Sus ojos, abiertos pero ausentes, miraban hacia el horizonte como buscando respuestas en un mundo que ya no reconocía. La fatiga pesaba en sus extremidades, pero era la ira y la magia oscura lo que realmente la mantenía atada al suelo. Sentía la energía fluir en su interior, una corriente inagotable que era a la vez fuente de poder y prisión. Cada respiración era un esfuerzo por controlar esa fuerza oscura, por no dejarse consumir por ella. La batalla de Aeliana con Eric no había sido solo una confrontación de habilidades. Era una guerra interna, una lucha entre lo que ella había sido y lo que temía convertirse. La magia oscura, una vez invocada, exigía ser alimentada. No bastaba con canalizarla, había que entregarse a ella, cederle espacio en el alma. Y la sangre, cuando se derrama por tal poder, nunca puede ser limpiada por completo. El precio de la magia era eterno, y Aeliana lo sabía. Con dificultad, Aeliana se incorporó. Su cuerpo temblaba, cada músculo recordándole la intensidad del combate. Las cicatrices, aún frescas, ardían como brasas bajo la piel, pero era el poder residual lo que realmente la preocupaba. La magia oscura retumbaba en su interior, una bestia hambrienta que exigía atención. Aeliana cerró los ojos por un momento, buscando dominar la tempestad, pero la furia era parte de ella ahora. La ira la fortalecía, pero también la alejaba de quien había sido. Se puso de pie, tambaleante, y echó a andar por un sendero sombrío que se abría entre los árboles carbonizados. El aire estaba cargado de una electricidad casi tangible, como si la naturaleza misma la observara con recelo. Aeliana avanzaba con la mirada fija al frente, decidida pero vulnerable. Su mano buscó instintivamente el colgante que colgaba de su cuello, un pequeño símbolo de plata que su madre le había dado en tiempos de paz. Era el emblema de la luz, de la esperanza, del amor que una vez la había definido. Sin embargo, ahora el colgante estaba opaco, cubierto por una capa de oscuridad. Su brillo había sido robado por la magia negra que crecía dentro de ella. En la vida de cada bruja, hay un momento en el que el destino ya no puede ser cambiado. La traición de Eric no solo había marcado a Aeliana físicamente, sino que había dejado una huella profunda en su alma. La magia oscura había comenzado a apoderarse de ella, y la única forma de avanzar era abrazarla por completo. El miedo, el dolor, la rabia, todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con arrastrarla a un abismo del que no habría retorno. El sendero se hizo más angosto, y la atmósfera más pesada. Aeliana sintió, de repente, una presencia detrás de ella. El instinto la alertó, y giró sobre sus talones, preparándose para defenderse. Entre las sombras, una figura encapuchada la observaba desde la distancia, apenas iluminada por el tenue resplandor de la luna. La tensión era palpable, y el viento, al igual que los susurros, se intensificó, como si la naturaleza intentara advertirle del peligro. La figura se acercó lentamente, y el misterio de su identidad era tan profundo como la noche que los rodeaba. Al llegar lo suficientemente cerca, la luz reveló el rostro de una mujer de rasgos serenos, pero con ojos que brillaban con una sabiduría ancestral. Su capa negra, bordada con símbolos arcanos en hilo dorado, denotaba poder y autoridad. Aeliana se mantuvo alerta, sin bajar la guardia, consciente de que en este mundo, confiar podía ser un error fatal. La mujer habló con voz calmada, pero firme, una melodía que parecía resonar con el propio aire. Te hemos estado esperando, Aeliana. Sabíamos que llegarías. La hermandad de las sombras ha seguido tu viaje desde el momento en que la oscuridad tocó tu alma. Aeliana la miró con desconfianza, los recuerdos de traiciones recientes ardiendo en su memoria. Su cuerpo estaba tenso, lista para defenderse si era necesario. Sin embargo, la mujer sonrió levemente, como si conociera cada pensamiento,
cada duda que cruzaba la mente de la joven bruja. La atmósfera se cargó de una energía diferente, una mezcla de misterio y promesa. No estás sola en este camino. El poder que llevas dentro de ti no es único. Hay más como tú, brujas que caminan entre la luz y la oscuridad, buscando equilibrio en un mundo que les teme. Ven con nosotros, y aprenderás lo que significa ser verdaderamente libre. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Aeliana sabía que el poder tenía un precio, y que la libertad podía ser una ilusión. Sin embargo, la soledad y la carga de su magia oscura la habían llevado al límite. Quizás, pensó, era momento de encontrar a otros que comprendieran su lucha, que pudieran ofrecerle respuestas y guía. La mujer extendió una mano, invitándola a seguirla. Aeliana dudó, sus pensamientos enredados entre el deseo de pertenecer y el temor a perderse a sí misma. Finalmente, dio un paso adelante, aceptando el destino que la llamaba. El camino hacia el santuario de la Hermandad de las Sombras era arduo y silencioso. Los árboles, altos y antiguos, parecían vigilar cada movimiento, sus ramas susurrando secretos en lenguajes olvidados. Aeliana sentía la magia vibrar en el aire, una energía ancestral que la envolvía y la hacía parte de algo más grande que ella misma. Al llegar al santuario, un lugar oculto entre las montañas y protegido por hechizos invisibles, la atmósfera cambió. El aire era más denso, cargado de historia y poder. Dentro, otras figuras encapuchadas se alineaban en círculo, formando una barrera de silencio y respeto. Sus rostros, apenas visibles bajo las capuchas, mostraban una variedad de emociones: incertidumbre, aceptación, curiosidad y, en algunos, una tenue chispa de esperanza. La Hermandad de las Sombras no era un lugar de luz, sino de conocimiento. Allí, las brujas eran instruidas en el arte de equilibrar sus fuerzas internas, de caminar entre el bien y el mal, de ser lo que el mundo necesitaba sin ser consumidas por él. Pero entrar en ese círculo tenía un precio, uno que Aeliana estaba a punto de descubrir. La mujer que la había guiado hasta allí se situó frente a ella, extendiendo la mano en señal de bienvenida. Aeliana miró las figuras que la rodeaban, sintiendo el peso de sus miradas y el juicio silencioso. La decisión era suya. Podía aceptar el poder y el conocimiento, pero debía ser consciente del sacrificio que implicaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Aeliana extendió la mano y la colocó sobre la de la mujer. En ese instante, un destello de luz se reflejó en sus ojos, sellando el juramento que la uniría para siempre a la hermandad. Era el comienzo de una nueva etapa, un camino que prometía respuestas, pero también desafíos inimaginables. La noche continuó, y Aeliana fue conducida a una cámara subterránea dentro del santuario. El lugar era sombrío, iluminado solo por velas que lanzaban sombras largas y danzantes sobre las paredes de piedra. El aire era espeso, cargado de un poder antiguo que parecía emanar del propio suelo. Antes de que pudieran aceptarla como miembro de la hermandad, debía probar su valor. En el centro de la sala, un altar de piedra esperaba. Sobre él, descansaba una caja dorada que parecía irradiar una energía contenida. La mujer se acercó y habló con solemnidad. Este altar contiene la esencia de los primeros hechiceros, aquellos que antes caminaron por el mismo sendero que tú. Debes enfrentar tu propia oscuridad, Aeliana. La caja se abrió lentamente, revelando un cristal negro que comenzó a brillar con intensidad creciente. La mujer, con voz firme, le indicó el siguiente paso: este cristal contiene lo peor de ti misma. La magia oscura se alimenta de tus miedos, tus deseos más oscuros. Tócalo, y enfréntate a lo que has estado huyendo toda tu vida. El miedo se apoderó de Aeliana. Podía sentir cómo la magia oscura dentro de ella respondía al llamado del cristal, como si ambos estuvieran conectados por una fuerza invisible. Dudó, pero sabía que no había vuelta atrás. Extendió la mano, temblorosa, y tocó la superficie del cristal. En el instante en que su piel hizo contacto, un rugido ensordecedor llenó la cámara, y las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, danzando y retorciéndose en torno a ella. El mundo se distorsionó con acento agudo. Las paredes del santuario comenzaron a desvanecerse, y Aeliana fue transportada a una visión. Era un reino oscuro, donde la magia parecía estar fuera de control, donde la realidad se rompía en fragmentos de pesadilla. En ese lugar vio la destrucción total de todo lo que alguna vez había conocido, su hogar reducido a cenizas, sus seres queridos desapareciendo en la nada, y su propia alma consumida por el poder que había desatado.
La magia oscura tiene un precio. Pero no es solo la magia lo que destruye a Aeliana. Es su falta de control, su miedo a ser consumida por su propia sed de poder. En ese mundo de sombras, Aeliana vio su propio reflejo, distorsionado y monstruoso. Su rostro era una máscara de dolor y rabia, una versión de sí misma que jamás habría imaginado. La angustia la envolvió, y por un momento pensó que no habría escapatoria. Pero en el fondo de la visión, una luz apareció. Era la figura de su madre, sonriéndole con ternura. Una presencia cálida y reconfortante, que parecía recordarle quién era realmente. La luz y la oscuridad no son enemigos, Aeliana. Son partes de ti misma. Las palabras resonaron en su mente, y algo dentro de Aeliana cambió. Comprendió que no podía huir de su oscuridad, que debía enfrentarla y aprender a vivir con ella. Solo así podría dominar el poder que la consumía. Se arrodilló, llorando, mientras la visión comenzaba a desvanecerse. Las sombras retrocedieron, como si reconocieran su derrota. Aeliana, cubierta de lágrimas, sintió una nueva comprensión nacer en su interior. La magia oscura no podía ser derrotada sin enfrentar la propia oscuridad dentro de uno mismo. Había comenzado a entender que solo al abrazar sus miedos y deseos podía empezar a controlar el poder que la había dominado durante tanto tiempo. La visión desapareció, y Aeliana se encontró nuevamente en el santuario. Respiraba con dificultad, el sudor frío cubriendo su frente. El cristal negro, que antes brillaba con una luz aterradora, ahora estaba apagado. La mujer que la había guiado colocó una mano en su hombro, transmitiéndole calma. Lo has hecho, Aeliana. Has enfrentado tu propio miedo. Ahora, eres una parte de la Hermandad de las Sombras. Pero debes entender algo más, el poder no solo reside en la oscuridad. La luz también está dentro de ti, y solo cuando logres equilibrar ambos, serás verdaderamente libre. Aeliana asintió, aunque su rostro reflejaba aún una lucha interna. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante. La hermandad le había ofrecido conocimiento y compañerismo, pero también le había mostrado la magnitud del desafío que enfrentaba. Al salir del santuario, se encontró nuevamente en el bosque. La luz de la luna llena se filtraba entre las copas de los árboles, creando una atmósfera mística y serena. El aire era fresco, y por primera vez desde la batalla, Aeliana sintió una paz interior. Sabía que el equilibrio era frágil, que cualquier error podía llevarla de nuevo al abismo. Pero había aprendido a confiar en sí misma, a aceptar tanto la luz como la oscuridad. El camino hacia el dominio de la magia era un equilibrio constante entre la luz y la oscuridad, el amor y el sacrificio. Aeliana había encontrado la paz dentro de sí misma, pero la prueba era solo el inicio. Lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que había aprendido, cada lección, cada dolor. Mientras caminaba por el bosque, una sombra apareció detrás de ella. El instinto la alertó, y giró rápidamente, observando una figura oscura que se mantenía a distancia, oculta entre los árboles. El viento susurró en sus oídos, trayendo consigo un mensaje indescifrable. Los ojos de Aeliana, ahora más serenos pero atentos, buscaron entre la penumbra cualquier señal de peligro. Sabía que la oscuridad que había pensado dejar atrás seguía acechando, que el destino tenía una forma extraña de envolver a quienes buscan poder. La amenaza era real, y Aeliana lo sabía. El mundo estaba cambiando, y nuevas fuerzas se alzaban desde las sombras. Mientras se preparaba para la guerra que se avecinaba, las lecciones de la hermandad resonaban en su mente. El equilibrio era esencial, pero el peligro era constante. Un eco profundo, casi sobrenatural, resonó a través del bosque, como una advertencia. La luz de la luna titiló, y el mundo pareció detenerse por un instante. La sensación de inquietud se apoderó de Aeliana, y comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad, siempre paciente, esperaba su momento. Y Aeliana, marcada por la magia y el destino, debía estar lista para enfrentarlo. Porque en el canto de la noche, solo quienes han abrazado su dualidad pueden sobrevivir al poder que se oculta entre las sombras. Continuará.